La luna de agua de Tesera captó la luz de su gigante gaseoso de maneras que hicieron llorar a los arquitectos y a los poetas permanecer despiertos por las noches buscando metáforas adecuadas. La emperatriz Liraen se encontraba en el muro de observación de su cámara privada, observando el juego de luz a través de las torres de cristal de su palacio y no sintió absolutamente nada. 243 años y aún la vista la embarcó. Detrás de ella, en algún lugar de la enorme maquinaria automatizada del palacio, un suave timbre indicaba que su informe matutino estaba listo. Ella lo ignoró. La sesión informativa contendría la misma información tediosa de siempre. Producción mineral del cinturón de Corvás, una disputa comercial con las colonias Centuri, otra petición del Alto Consejo solicitando que seleccione un compañero entre las líneas genéticas aprobadas. Eso último siempre la hacía querer reír, excepto que reír requeriría un esfuerzo que no le importaba hacer. Los Vale eran, cuanto menos, persistentes en materia de biología. Su reflejo la miraba desde el aluminio transparente, una mujer que parecía tener quizás 30 años humanos, con las orejas alargadas características de su gente que se extendían hacia atrás desde su cráneo en elegantes arcos. Había dejado de contar cuántas veces esas orejas habían sido llamadas elegantes, regias, la encarnación misma de la supremacía de Vale. Lo que los poetas nunca mencionaron fue lo difícil que era dormir de lado. Tu resplandor llegó a través de la voz de su asistente a través del sistema de audio de la cámara. El consejo se reúne en 30 minutos. Diles que he muerto. Lirician dijo que hubo una pausa. Su asistente, una mujer leal llamada Tesix, la había servido durante 90 años y sabía que no debía tomar en serio tales declaraciones. ¿Debo especificar la causa de la muerte? Aburrimiento. Aburrimiento terminal. Muy trágico. Les informaré que habrá un pequeño retraso. Liraene se permitió esbozar una sonrisa. Lo único que le quedaba eran pequeñas rebeliones. Se apartó de la ventana y comenzó el elaborado proceso de vestirse para el consejo, un procedimiento que implicaba 7 capas de túnicas ceremoniales, cada una representando una era diferente de la expansión de los velos a través de las estrellas. Cuando terminó, parecía una pieza de museo ambulante, y supuso que ese era precisamente el objetivo. La cámara del consejo era una habitación circular de piedra blanca que era anterior al palacio mismo, traída desde el mundo natal cuando el Vale se asentó por primera vez. Las pantallas holográficas parpadeaban sobre la mesa central, mostrando datos en tiempo real de los 17 sistemas estelares del dominio. Cuando ella entró, los 12 miembros del consejo estaban de pie, con las manos presionadas contra el pecho en el tradicional gesto de respeto. Ella notó que el consejero Tex, su crítico más persistente, colocó su mano quizás un cuarto de pulgada más abajo de lo debido. Hombrecito mezquino, tu resplandor, comenzó el alto consejero Berín, un hombre tan viejo que sus orejas habían empezado a caerse en las puntas. Debemos discutir la sucesión. ¿No? Lien se acomodó en su asiento, que se ajustó automáticamente a la curvatura de su columna. Esperaba que pudiéramos discutir literalmente cualquier otra cosa. El clima, quizás. Escuché que la estación Corvás está teniendo hermosas lluvias de meteoritos. Berín no sonrió. El gran consejero había perdido su sentido del humor en algún momento del siglo anterior. El asunto se vuelve urgente. Habéis gobernado durante 200 años sin tener un heredero. La ley es clara. La ley, dijo Liisen, fue escrita por personas que no tuvieron que vivir bajo ella. El consejero Tex se inclinó hacia adelante, con una expresión entre preocupación y presunción. Tu resplandor, los sacerdotes médicos han sido claros sobre tu condición. La sincronización hormonal necesaria para la concepción Vale simplemente no está presente en su biología. Estás conmovido por el vacío. Esto no es una crítica sino un mero reconocimiento de la realidad. Vacío tocado. Qué manera tan encantadora de decir defectuoso. Lisene había escuchado el término tantas veces que había perdido su significado y se había convertido simplemente en otro mueble más en el paisaje de su vida. Aún así,
Algo en el tono la hizo querer asignarlo a tareas de inventario en una estación de procesamiento de residuos. Consejero, dijo, con voz agradable como la miel venenosa. Aprecio su preocupación por mis órganos reproductivos. Sin embargo, les aseguro que están funcionando exactamente como prefieren. Quizás podríamos centrarnos en cuestiones de gobernanza real. La reunión continuó durante 2 horas más, un cruce de proyecciones económicas y reuniones informativas sobre seguridad. Liren participó con la facilidad propia de alguien que había asistido a aproximadamente 73.000 reuniones similares a lo largo de su reinado. Su mente vagó hacia la próxima recepción diplomática. Los humanos estaban enviando una delegación para negociar derechos mineros en el cúmulo Helios. Los humanos, una especie tan seria, apenas llevan 3 siglos viajando al espacio y ya están convencidos de que comprenden el universo. Su optimismo le pareció casi encantador. Esa noche, el salón de recepciones resplandecía con los delegados reunidos de una docena de especies. Liren se movió entre la multitud con gracia, asintiendo en los momentos adecuados, riendo cortésmente ante chistes mediocres y calculando internamente cuán pronto podría disculparse sin causar un incidente diplomático. Estaba pensando en fingir una enfermedad repentina cuando alguien le tocó el hombro. «Disculpe», dijo una voz humana. «¿Sabes dónde están los baños? Llevo 20 minutos dando vueltas y empiezo a pensar que este lugar está diseñado por gente sin vejiga». Lien se giró y encontró a un hombre humano con un atuendo formal que de alguna manera estaba perfectamente planchado y ligeramente arrugado, como si se hubiera vestido con cuidado y luego hubiera olvidado inmediatamente que llevaba ropa. Su piel oscura brillaba bajo las luces cristalinas y sus ojos tenían un brillo que sugería que encontraba el universo genuinamente divertido. «Te estás dirigiendo a la emperatriz», susurró un oficial de protocolo cercano. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. «Oh, no. Tu resplandor. Lo siento mucho. Creí que lo eras. No fue mi intención. En realidad, los baños son muy urgentes». Y a pesar de sí misma, a pesar de 2 siglos de dignidad cuidadosamente conservada, de lirismo, y rió de verdad, un sonido que apenas reconoció procedente de su propia garganta. Al final del pasillo izquierdo, dijo, «Tercera puerta. Está marcada con el estándar universal. Es un salvavidas, Su Alteza, Majestad, Resplandor». Él ya retrocedía, casi tropezando con sus propios pies. «Solo. Sí. Gracias». Lo vio desaparecer entre la multitud, todavía sonriendo. A su lado, el oficial de protocolo parecía débil. «Lo borro de la lista de invitados, Su Resplandor». «No», dijo Liriene en voz baja. «Creo que me gustaría saber su nombre». La delegación humana se había apoderado de un ala entera del barrio diplomático, y en 48 horas, olía claramente a café. Liricene nunca había entendido la obsesión de la humanidad con el agua de frijol amargo, pero tenía que admitir que el aroma era más agradable que las bebidas azufradas que preferían los Corbasi. El Dr. James Akono estaba sentado en la sala de reuniones de la delegación, rodeado de proyecciones holográficas del cúmulo Helios, e intentaba con todas sus fuerzas no pensar en cómo había preguntado accidentalmente al gobernante de sistemas estelares para indicaciones de baño. Su colega, el embajador Wei, dejó de mirarlo con decepción y se dedicó directamente a fingir que no existía. Esto era, reflexionó James, probablemente justo. Los estudios minerales indican depósitos concentrados de armonio en el cinturón de asteroides. Bei le decía a la ministra de Comercio de Vale, una mujer severa cuyas orejas estaban decoradas con diminutos implantes de cristalina que tintineaban suavemente al mover la cabeza. «Proponemos una empresa conjunta de extracción. 7030 dividido a su favor». James estudió los flujos de datos, su mente ya analizando las implicaciones. El armonio era el componente clave en los sistemas de propulsión cuántica, y los depósitos en Helios estaban entre los más grandes jamás descubiertos. Pero algo en las lecturas le molestaba.
Los patrones de concentración eran demasiado regulares, casi deliberadamente organizados. Embajador, dijo, interrumpiendo lo que claramente era una negociación importante. Me estremecí. Creo que necesitamos realizar estudios adicionales. Estos patrones no son consistentes con la formación natural. Los implantes de la ministra de Comercio tintinearon con fuerza. El doctor Akono, el velor, ha realizado estudios exhaustivos. Los depósitos son naturales. No cuestiono sus estudios, ministro. Cuestiono el universo. Estas formaciones parecen casi cultivadas, como si alguien las hubiera organizado, lo cual sería extraño, ¿verdad? A menos que exista algún proceso geológico que desconozco y que haga que los minerales se alineen en espirales de Fibonacci perfectas. Gui cerró los ojos lentamente, el gesto universal de alguien cuya carrera pasaba ante sus ojos. Pero el ministro de Comercio se inclinó hacia adelante, su expresión pasando de la ofensa a la curiosidad. Usted ve patrones en los datos. Yo veo patrones realmente extraños. Hermosos matemáticamente hablando, pero extraños. James abrió una proyección tridimensional, sus manos bailando sobre los controles holográficos. Mire aquí y aquí. Si esto fuera la Tierra, diría que alguien plantó esto como un jardín. Pero eso es imposible. Así que probablemente me equivoque y debería callarme. El doctor Akono hace una observación interesante. Se oyó una voz desde la puerta. Lien estaba allí de pie con mucha menos túnica ceremonial que la que había usado en la recepción, con un aspecto casi alarmantemente normal. James casi se cae de su silla. Las formaciones Helios han desconcertado a nuestros engeólogos durante décadas. La mayoría asume procesos naturales que simplemente aún no comprendemos. Entró en la habitación con la gracia que hacía que la gravedad pareciera negociable y se sentó frente a James. Desde tan cerca, pudo ver que sus ojos eran del color del espacio profundo, ese extraño casi negro con toques de púrpura y azul. Además, la estaba mirando fijamente. Debería dejar de mirarla. Su resplandor, dijo Wei, recuperándose más rápido que James. Nos sentimos honrados por su presencia. Tengo un doctorado en biología cuántica, dijo Li Xian. Las negociaciones mineras me resultan tediosas, pero la emergencia del doctor Aonkuo en el baño en la recepción sugirió que podría ser interesante. ¿Me equivoqué? James sintió que su cara se calentaba. En mi defensa, tu palacio es realmente grande y todos los pasillos parecen iguales. Están codificados por colores. Soy un poco daltónico. Deficiencia de rojo-verde. Algo brilló en su expresión, casi como diversión. Eso explica por qué usaste una camisa morada para una recepción formal. Esto es azul. Es absolutamente morado. Gui murmuró. La negociación comercial se descarriló por completo después de eso, transformándose en una discusión sobre xenobiología, teorías de formación de minerales y la sorprendente cantidad de especies que tenían dificultades con la percepción humana del color. James se encontró explicando su investigación sobre las interacciones bioquímicas entre especies, como ciertos compuestos que eran inertes en una especie podían ser tremendamente reactivos en otra. Lien escuchó con la intensidad de alguien verdaderamente comprometido, haciendo preguntas que demostraban una aterradora profundidad de conocimiento. Entonces, teóricamente, dijo, dos especies con bioquímicas incompatibles aún podrían producir reacciones inesperadas si sus sistemas interactuaran. En teoría, seguro, aunque normalmente esas reacciones son malas. Al igual que la descompresión explosiva, mala, o la combustión espontánea, mala. La naturaleza no es muy propicia a los accidentes felices cuando se mezclan sustancias químicas incompatibles. James hizo una pausa. ¿Por qué siento que no estás haciendo una pregunta teórica? La concepción Vale requiere una sincronización hormonal precisa entre los socios. Nuestra biología es notablemente estable pero inflexible. Algunos de nosotros simplemente carecemos de la capacidad para esa sincronización. Ella lo dijo con naturalidad,
Pero James captó el tono sombrío de sus palabras, el peso de siglos en una simple declaración. Pero por lo demás estás sano. Perfectamente. Simplemente estoy, como lo expresa tan delicadamente mi consejo, conmovido. Ese es un término terrible. ¿Hicieron ese taller porque deberían despedir a su departamento de marketing? James mostró una nueva pantalla holográfica. Este muestra gráficos comparativos de bioquímica. Los sistemas inflexibles no son sistemas rotos. Solo están esperando el catalizador adecuado. ¿Alguna vez pensaste en el mapeo bioquímico entre especies? Porque apuesto a que tus vías hormonales podrían sincronizarse, solo que no con otro velo. Necesitas a alguien con una firma bioquímica completamente diferente. Algo que podría engañar a tu sistema para que responda. La habitación se había quedado muy silenciosa. Parecía que Bei quería meterse debajo de la mesa. Los implantes del ministro de Comercio habían dejado de sonar por completo. Lyraen lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Esa es una teoría fascinante, doctora Concuo James. Y sí, probablemente esté completamente equivocado. Solo estoy especulando. Yo hago eso mucho, a mis colegas les resulta molesto. Lo encuentro refrescante. Ella se puso de pie y de repente la habitación se sintió más fría por su ausencia. Quizás te gustaría acompañarme a cenar mañana, James. Me gustaría escuchar más de tus teorías. Traiga sus datos sobre las formaciones helios. Podemos discutir cosas imposibles. Después de que ella se fue, nos volvimos hacia James con una expresión de profunda confusión. ¿La emperatriz acaba de invitarte a una cita? No, dijo James. Definitivamente no. Ella quiere hablar sobre depósitos minerales y bioquímica. Muy profesional. Discusión científica diplomática totalmente normal. ¿Verdad? Dijimos, y por eso ella sonrió así. Ella estaba siendo educada. James, he estado en el servicio diplomático durante 30 años. Esa no era una sonrisa educada. Eso fue Este humano es interesante y voy a averiguar por qué sonríe. James miró su camisa violeta que pensó que era azul, sus pantallas de datos llenas de patrones imposibles y se preguntó qué exactamente había aceptado. En algún lugar de su mente, su formación científica le susurraba que debía tener cuidado, que estaba lidiando con fuerzas que estaban mucho más allá de su comprensión. Pero su corazón, que nunca había sido especialmente bueno escuchando a su cerebro, ya estaba acelerado con teorías sobre compatibilidad bioquímica y la sonrisa de una emperatriz que encontraba encantadoras las emergencias del baño. James descubrió que cenar con una emperatriz tenía menos que ver con la comida y más con demostrar que podía manejar 17 utensilios diferentes sin apuñalarse. Había superado los primeros 4 recorridos sin incidentes, lo que consideraba una victoria personal. El comedor privado daba al océano principal del Sahara, donde criaturas bioluminiscentes creaban patrones en las aguas profundas que parecían fuegos artificiales en cámara lenta. «Estás estudiando los cubiertos», dijo Lysen. Había abandonado la mayor parte de su atuendo formal y vestía algo que casi se parecía a ropa normal, aunque probablemente costaba más que toda la educación de James. «Lo estoy memorizando para futuras referencias. Este es para la sopa. Este es para lo que podría ser un pez. Y este creo que es decorativo. Este es para el postre. Mira, eso es una trampa. ¿Quién saca primero el tenedor del postre? Esto es un caos». James dejó el implemento que había estado sosteniendo. «En mi planeta solo usamos un tenedor y tratamos de no pensar demasiado en ello». «¡Qué eficiente!». Ella estaba sonriendo de nuevo. Esa misma expresión que puso nervioso a Bayi. «Cuéntame sobre tu planeta». «Tierra». «Sí, he leído los informes culturales, pero están escritos por personas que nunca han estado allí». Entonces James le contó sobre los legos, sobre los jardines flotantes que cuidaba su abuela y sobre cómo la ciudad vibraba con 1.000.000 de vidas diferentes, todas superpuestas. Le contó sobre los monzones que convertían las calles en ríos y cómo su hermana le había enseñado a nadar arrojándolo desde un muelle.
Habló del olor de la parrillada de suya en las esquinas y del caos particular de los días de mercado, cuando todos intentaban vender todo a los demás. Lirien escuchó como alguien que ha olvidado lo que significa ser sorprendido por el universo. Ella hizo preguntas que no estaban ensayadas, se rió de sus historias sobre haberse unido accidentalmente a una marcha de protesta porque pensó que era un desfile y admitió que una vez había provocado un cortocircuito en todo el sistema ambiental del palacio al intentar ajustar la temperatura de su habitación. «Construiste un imperio en 17 sistemas estelares», dijo James. «Y no pudiste imaginarte un termostato. La interfaz era contraintuitiva. Y yo tenía solo 70 años. Prácticamente era una niña. Tenía 70 años. Vale madura lentamente. A los 70 años, todavía estaba aprendiendo tecnología básica». Ella hizo una pausa. «Además, puede que haya estado un poco borracho con el vino comercial de Crevassy, que ahora sé que es ligeramente alucinógeno para mi especie». James se rió tan fuerte que casi tiró su vaso de agua. El sonido resonó por la cámara, grande y descontrolado, y vio que algo cambiaba en su expresión. Una suavidad tal vez, o un reconocimiento de algo que había estado perdiendo. Hablaron hasta que las lunas cambiaron de posición en el cielo, y su conversación giró en torno a la xenobiología, la teoría cuántica y las implicaciones filosóficas de viajar a una velocidad superior a la de la luz. James explicó nuevamente su teoría sobre las formaciones de helios, esta vez con servilletas dispuestas como ayudas visuales. Lee se topó con su propia hipótesis sobre las civilizaciones antiguas y la ingeniería estelar. «Pero si alguien organizó esos depósitos», dijo James, construyendo una pequeña torre con su cubertería no utilizada. «¿Por qué? ¿Qué sentido tiene ordenar los minerales según patrones matemáticos y luego marcharse? Quizás no estaban dejando un patrón. Quizás estaban dejando una pregunta. Eso es profundamente inquietante y al mismo tiempo realmente genial. Yo contengo multitudes». Ella extendió la mano por encima de la mesa y ajustó uno de los cubiertos, que estaba ligeramente torcido. Sus manos se rozaron. James sintió una pequeña descarga eléctrica, del tipo que proviene de la acumulación estática, excepto que viajó por su brazo y se alojó en algún lugar cerca de su pecho. Liraen se retiró rápidamente. «Disculpas. Los reguladores atmosféricos a veces crean diferenciales de carga». «Bien. Ciencia». James miró su mano, que todavía hormigueaba. Ciencia totalmente normal. Ambos sabían que no lo era. Las siguientes 3 semanas se desarrolló un patrón que habría alarmado al Alto Consejo si lo hubieran sabido. James visitaría el lugar con el pretexto de discutir las negociaciones mineras, que avanzaban con una lentitud agonizante. Él y Liraen comenzarían con asuntos oficiales y terminarían debatiendo todo, desde la ética de la terraformación hasta si el humor era una constante universal. «Sostengo que las matemáticas son más divertidas de lo que la gente cree», James dijo una tarde. Estaban en el estudio privado de Lisen, rodeados de libros y pantallas de datos. «Hay algo intrínsecamente hilarante en los números imaginarios. No son imaginarios. Son complejos. Eso es exactamente lo que diría alguien que cree en números imaginarios». Ella le arrojó un lápiz óptico. Él lo atrapó, sonriendo. Gui había dejado de fingir que no se daba cuenta. El ministro de Comercio había desarrollado una expresión de complicidad que hizo que James se sintiera incómodo. Incluso el personal del palacio había comenzado a saludarlo con una familiaridad que sugería que esperaban que se quedara. «Estás jugando con fuego», le dijimos una noche. «Ella no es una mujer cualquiera. Ella es la emperatriz del dominio Vale. Somos amigos. Hablamos de ciencia. James, he visto la forma en que te mira. También he visto la forma en que la miras. Y te lo digo, como colega y como amigo, que esto no terminará bien». Pero James no pudo parar. Lien era brillante y divertida y llevó 2 siglos de soledad con una gracia que le hacía doler el corazón. Cuando ella se reía de sus chistes terribles, se reía de verdad, él sentía que descubría un elemento nuevo.
Cuando explicaba algún aspecto complejo de la cultura Vale, todo su rostro se iluminó con pasión por su gente a pesar del trato que le daban. Una noche, mientras estaba en la plataforma de observación viendo las lunas gemelas de Tessara ponerse sobre el Palacio Crystalline, James cometió un error. O tal vez fue lo opuesto a un error. Ya no estaba seguro. Debería decirte algo, dijo. Lyraen se apartó de la vista. La luz atrapó sus orejas, haciéndolas parecer casi translúcidas. Eso suena siniestro. Creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron más sencillas de lo que había planeado, sin florituras ni poesía. Simplemente la verdad, lo cual es probablemente inapropiado y definitivamente complicado y posiblemente un incidente diplomático. Pero soy un científico y se supone que los científicos deben reconocer datos observables y los datos sugieren que estoy completamente loco. Ella permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces el Alto Consejo perdería la cabeza. ¿Eso es un no? Esto es una constatación de hecho. Ella se acercó más. Ya piensan que estoy tocado por el vacío, maldito, incapaz de darle al dominio lo que necesita. Si eligiera a un humano, lo llamarían prueba de mi indignidad. ¿Cómo lo llamas? Espantoso. Otro paso. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el tenue patrón plateado en sus ojos. También inevitable. He estado vivo durante 243 años. James, he conocido a miles de personas. Ninguno de ellos preguntó nunca dónde estaban los baños. Para ser justos, realmente tuve que ir. Me hiciste reír. Nadie me hace reír. James extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. Ella no lo hizo. Su mano encontró la de ella, y esa misma corriente eléctrica corrió entre ellos, más fuerte esta vez. No estático, algo más. Algo que hizo que su piel se sintiera cálida y sus pensamientos se dispersaran. Probablemente deberíamos hacer algunas pruebas, dijo. Método científico, grupo control, ensayos múltiples. ¿Estás sugiriendo que experimentemos con nosotros mismos? Sugiero que averigüemos si esta reacción bioquímica es algo que ocurre una sola vez o un fenómeno repetible. Lyraen sonrió, y no se parecía en nada a las cuidadosas expresiones diplomáticas que mostraba en público. Esto era puro y desprevenido y tal vez un poco salvaje. Doctor Kunkuo, ¿me está pidiendo que me bese en nombre de la ciencia? Te pido un beso porque quiero besarte. La ciencia es solo una excusa conveniente. Ella lo besó primero, lo que parecía apropiado para una emperatriz. El universo no explotó. La estación no se descomprimió. Pero algo en la química de James cambió, se reorganizó y encontró un nuevo equilibrio. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, los ojos de Lien estaban muy abiertos con algo entre asombro y miedo. Ella dijo que no debería haberse sentido así. Sí, James estuvo de acuerdo. Definitivamente deberíamos realizar más pruebas. El escáner médico zumbaba con una preocupación creciente, algo que James no sabía que fuera posible para una máquina. Lyraen yacía en la mesa de examen en su suite médica privada tratando de mantener la dignidad imperial mientras un dispositivo aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño flotaba sobre su abdomen y emitía pitidos de desaprobación. Esto es imposible, dijo el doctor Tessa, el médico del palacio. Era una mujercita con velo, cuyas orejas se movían nerviosamente cuando estaba agitada, lo que significaba que habían estado moviéndose sin parar durante los últimos 20 minutos. Las lecturas no tienen sentido. Voy a volver a analizarlas. Lo has hecho 4 veces, dijo Lyraen. Su mano encontró la de James apretada con fuerza. Él apretó de nuevo, mientras su mente corría a través de vías bioquímicas y cascadas hormonales y trataba con mucho esfuerzo de no entrar en pánico. La 5ª vez es la vencida, ofreció débilmente. La doctora Tessa lo ignoró. El escáner emitió una serie de pitidos cada vez más elaborados, mostró una imagen holográfica que parecía arte abstracto y luego reprodujo un sonido que James solo pudo describir como confuso. Tu resplandor,
dijo finalmente la doctora Tessa, con voz cuidadosamente controlada. Estás embarazada. La sala quedó en silencio, salvo los sistemas ambientales y el corazón de James, que estaba haciendo su mejor imitación del núcleo de un tambor militar. Eso no es posible, dijo Lysiane. Los sacerdotes médicos fueron claros. Mi biología no apoya la concepción. Su biología no permitió la concepción con otro velo. Esto es algo completamente distinto. El doctor Tessa extrajo una cascada de datos que parecían indicar que alguien había traducido la química a un idioma extranjero y luego le había prendido fuego. Tus sistemas hormonales se han reorganizado por completo. Es como si la bioquímica del doctor Aonkuo actuara como un catalizador, activando vías que estaban inactivas. Nunca había visto nada igual. James miró fijamente los datos, mientras su formación científica luchaba con la supernova emocional que ocurría en su pecho. ¿Cómo es esto posible? Nuestras especies no son compatibles. La divergencia genética por sí sola debería prevenirlo. Debería, pero no lo hizo. La doctora Tessa manipuló el holograma, resaltando marcadores específicos. El embrión se está desarrollando normalmente, aunque normal es un término relativo aquí. Parece estar integrando material genético de ambas especies de maneras que no deberían funcionar, pero de alguna manera lo hacen. Felicitaciones, has reescrito la xenobiología. Voy a estar enfermo. Lysiane dijo que eso es normal al principio del embarazo. La doctora Tessa dijo, me refería emocionalmente. James se sentó antes de que sus piernas pudieran tomar la decisión por él. Él iba a ser padre. Lyraene iba a ser madre. La mujer a la que durante siglos le habían dicho que estaba tocada por el vacío, incapaz de darle un heredero a su pueblo, estaba embarazada de un niño. Su hijo. Es un momento realmente malo, dijo, y luego se arrepintió. Inmediatamente cuando Lysiane se giró para mirarlo. Quiero decir, no es malo, solo complicado. El consejo ya me odia. Ahora, hemos demostrado accidentalmente que no estás afectado por el vacío. Simplemente eres incompatible con la biología Vale, lo que va a hacer enojar mucho a mucha gente. Me llamaron durante 200 años, dijo Lysen en voz baja. Me hicieron creer que estaba roto. Nunca te rompiste, simplemente estaban mirando los datos equivocados. James se movió para sentarse a su lado en la mesa de examen. Aunque probablemente deberíamos descubrir cómo decírselo antes de que alguien note que estás brillando. No estoy brillando. Definitivamente estás brillando. Probablemente sea una cuestión hormonal. Muy bonito, pero también muy obvio. La doctora Tessa se aclaró la garganta. Tu resplandor. Este embarazo requerirá un seguimiento cuidadoso. Estamos en territorio desconocido. Necesitaré reunir un equipo de xenobiólogos, genetistas y absolutamente nadie. Lysiane dijo que en el momento en que traigamos un equipo, el consejo lo sabrá. Necesito tiempo para pensar. Necesita atención prenatal. Necesito no ser derrocado por fanáticos religiosos que piensan que llevo una abominación. James Winstead. Cuando lo planteas así, suena complicado. Mantuvieron el embarazo en secreto durante 3 semanas, lo que fue aproximadamente 2 semanas y 6 días más de lo que realmente era posible. Lyrisne comenzó a experimentar síntomas que ninguna dignidad imperial podía ocultar. Ella se quedó dormida durante una reunión del consejo. Vomitó en una planta decorativa durante una cena de estado. Su regulación emocional, normalmente controlada con siglos de práctica, se volvió impredecible. Esto es humillante, dijo después de llorar durante 15 minutos porque James le había traído el sabor equivocado de fruta cristalizada. Yo soy la emperatriz. He negociado tratados de paz y reestructurado economías enteras. Debería ser capaz de manejar mis propias hormonas. Estás creando una persona completamente nueva usando una bioquímica que se supone que no funciona. Date un respiro. James le entregó otro pañuelo. Además, por si sirve de algo,
Eres hermosa cuando te enojas irracionalmente por la fruta. Haré que te ejecuten. No, no lo harás. No, no lo haré. Ella se apoyó en él, exhausta. ¿Qué vamos a hacer? La decisión se les escapó de las manos cuando el alto consejero Berún solicitó una sesión de emergencia y llegó con 3 sacerdotes médicos, un genetista y una expresión de sombría satisfacción. Tu resplandor, dijo Berún, con su antiguo rostro tallado por la desaprobación. Hemos notado que usted está experimentando ciertos síntomas. Solicitamos permiso para realizar un examen médico. Lisn estaba sentada en su trono vistiendo una túnica ceremonial completa que había modificado para que fuera un poco más suelta en la cintura. James se quedó a su lado intentando aparentar que pertenecía allí y fallando miserablemente. La salud de la emperatriz no es asunto de consejo. James dijo, Doctora Onkuo, con todo respeto, usted es un invitado del dominio. Este es un asunto interno. Él es el padre, dijo Li Xian. Las palabras cayeron en la cámara como una granada. Así que yo diría que es en gran medida asunto suyo. La cara de Bin pasó por varios colores. Los sacerdotes médicos comenzaron a susurrar furiosamente. Uno de los miembros más jóvenes del consejo incluso se quedó sin aliento, algo que James habría encontrado divertido en otras circunstancias. Imposible, dijo finalmente Buren. Tu vacío tocó. No puedes concebir y aún así, Lien permaneció de pie, dejando que las túnicas se abrieran lo suficiente para mostrar la ligera curva de su vientre. Al parecer nunca me tocó el vacío. Yo era simplemente incompatible con la biología de Vale. La bioquímica humana del Dr. Akono actuó como catalizador. Mi cuerpo se ha reorganizado para dar cabida a la concepción. Sus sacerdotes médicos estaban equivocados. La cámara estalló. Los miembros del consejo se gritaron unos a otros. Los sacerdotes médicos exigieron exámenes inmediatos. Alguien sugirió que el niño era una abominación y que debía ser sacrificado inmediatamente, lo que hizo sonrojar a James C. Estás hablando de mi hija, dijo. Su voz cortando el caos. Todos se detuvieron. Oh hijo, aún no lo sabemos. Pero ese es mi hijo y el hijo de Liisen. Y si alguien intenta hacerle daño a cualquiera de ellos, personalmente le presentaré algunas innovaciones humanas en violencia creativa. ¿Estás amenazando al Alto Consejo? Berún exigió. Estoy haciendo una promesa. Liisen tomó su mano y enfrentó a su consejo con todo el peso de 2 siglos de gobierno. Estoy embarazada. Llevaré este embarazo a término. Puedes aceptar esto o puedes encontrar una nueva emperatriz. Estas son tus opciones. El consejero Tex, que había estado en silencio hasta ahora, se levantó lentamente. Tu resplandor, la ley es clara. Un gobernante debe ser capaz de producir un heredero puro. Este niño será híbrido. No puede heredar el trono. Entonces cambien la ley. El consejo no puede simplemente el consejo sirve a mi antojo. No te estoy pidiendo permiso. Os estoy informando de la realidad. Su voz tenía el acero de alguien que había ostentado el poder durante más tiempo del que la mayoría de ellos llevaban vivos. Este niño demuestra que nunca fui maldecido. Tus sacerdotes estaban equivocados. Tu ley estaba equivocada. Y si no puedes aceptar que la evolución a veces requiere que nos convirtamos en algo nuevo, entonces tal vez no seas apto para gobernar un dominio que abarca 17 sistemas estelares. El silencio que siguió fue profundo y frágil. James contuvo la respiración, contando los latidos del corazón, esperando que alguien llamara a la rebelión o al asesinato o lo que fuera que sucediera cuando le decías a un antiguo imperio que todo lo que creían estaba mal. Finalmente, Buren habló. El consejo necesitará tiempo para deliberar. Tómate todo el tiempo que necesites. Lirisn dijo, hazlo rápido. Tengo que planificar la guardería. La contracción comenzó durante una votación sobre subsidios agrícolas, que Liisen insistió más tarde que era el sentido del humor del universo en acción. En un momento estaba escuchando a un consejero menor hablar monótonamente sobre la distribución de granos. A continuación,
Agarró los brazos de su trono con tanta fuerza que dejó marcas en la piedra antigua. James, dijo con mucha calma. Creo que tenemos que irnos. James levantó la vista de su bloc de datos, donde había estado fingiendo tomar notas mientras jugaba a un juego de palabras. Vio su rostro y palideció. Pero no te espera hasta dentro de 2 semanas. Al parecer, el bebé no concuerda con tus cálculos. La sala del consejo se sumió en el caos por segunda vez en 7 meses. Aunque esta vez, el pánico fue más productivo. La doctora Tessa apareció de la nada, lo que sugería que había estado rondando por allí, expectante. Unos guardias se materializaron para abrir paso. El consejero Tex, que llevaba meses argumentando que el embarazo era contra la ley natural, incluso abrió una puerta. Intenta no tener al bebé en el pasillo, dijo. El simbolismo sería terrible. Haré lo que pueda, jadeó Lisn. Y entonces, otra contracción la golpeó, y dejó de importarle por completo el simbolismo. La sala médica llevaba semanas preparada, transformada en algo entre hospital y laboratorio de investigación. La doctora Tessa había reunido a un equipo de xenobiólogos de 3 especies diferentes. Todos juraron guardar el secreto, todos rebosantes de la emoción que da presenciar algo sin precedentes. Este es el nacimiento más documentado de la historia galáctica, dijo James, observando al personal médico revisar los instrumentos y calibrar los escáneres. Sin presión ni nada. Si haces una broma más te romperé la mano. Es justo. La dejó apretarle los dedos hasta que se le entumecieron, susurrándole palabras de aliento y juegos de palabras terribles que la hacían querer reír y matarlo a partes iguales. El parto duró 7 horas, lo que la doctora Besa les aseguró que era bastante razonable para una madre primeriza, especialmente para una que intentaba dar a luz a un niño híbrido que teóricamente no debería existir. Liraenian discrepó con esta afirmación en voz alta y en 3 idiomas, incluyendo algunas viejas maldiciones de velo que hicieron sonrojar al personal médico más veterano. Puedo ver la cabeza, anunció la doctora Tessa. Un empujón más, tu resplandor. Liren, quien había negociado tratados de paz y reestructurado economías galácticas, quien había gobernado con sabiduría y fuerza durante 2 siglos, empujó con cada gramo de lo que poseía. El universo la había llamado vacío tocado, maldecido, roto. Ella empujó contra ese juicio con la furia de quien demuestra que el cosmos se equivoca. El bebé emergió con un llanto que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, y la sala contuvo la respiración colectiva. La doctora Tessa levantó el bebé, comprobando sus signos vitales con practicada eficiencia, y entonces su rostro se iluminó con una sonrisa tan blanca que parecía dolorosa. Es perfecta. James lloraba, algo que se prometió a sí mismo no hacer, y Lisene lloraba, algo que supuso que estaba demasiado agotada para. La doctora Tessa colocó a la bebé sobre el pecho de Liraen, y el universo se redujo a ese instante, esa cosa imposible que habían creado. La bebé tenía los ojos oscuros de su madre y la nariz de su padre. Sus orejas eran delicadamente puntiagudas, más largas que las humanas, pero más cortas que un velo puro, recogidas en suaves curvas. Su piel tenía matices de ambos padres, un color que no pertenecía a ninguna de las 2 especies. Era hermosa, extraña y absolutamente real. Hola, Sarapene, susurró Lisn. Habían elegido el nombre hacía semanas, discutiendo sobre la pronunciación y el significado hasta que encontraron algo que funcionara en ambos idiomas. Estás aquí. De verdad estás aquí. Tiene buenos pulmones, dijo James, sin dejar de llorar, sin importarle. Eso sin duda viene de tu lado de la familia. La noticia se extendió por el dominio más rápido que la velocidad de la luz. En cuestión de horas, todos los planetas de 17 sistemas estelares supieron que la emperatriz Lurasene había dado a luz a una hija híbrida sana. La reacción fue todo lo que temían y nada de lo que esperaban. Hubo protestas, sin duda. Las facciones religiosas declararon a la niña una abominación,
prueba de que la emperatriz había caído en desgracia. Los puristas genéticos exigieron que el consejo rechazara a la heredera híbrida. Pero por cada voz de condena, hubo docenas más de celebración. Los padres a quienes les habían dicho que sus propios hijos híbridos eran vergonzosos de repente encontraron validación. Los científicos lo aclamaron como prueba de que las barreras entre especies eran más flexibles de lo que nadie creía. Y la gente común de todo el dominio vio las imágenes de una madre sosteniendo a su hija imposible y vio esperanza. La alta consejera Verin la visitó 3 días después del nacimiento, cuando Lien aún se estaba recuperando y James había descubierto que los bebés requerían aproximadamente 0 horas de sueño y un sueño infinito. Cambios de pañales. Tu resplandor, dijo Verin con su voz ancestral más suave de lo habitual. El consejo ha votado. Lien abrazó a Sarapene, preparada para luchar si era necesario. James se acercó para pararse junto a ellos. Su agotamiento dio paso a una determinación protectora. La ley ha sido enmendada, continuó Verin. Los herederos híbridos ahora son reconocidos como legítimos sucesores al trono. La votación no fue unánime, pero fue decisiva. Hizo una pausa, mirando a la bebé con algo que podría haber sido asombro. Tiene tus ojos. Ella tiene la terquedad de James. Liren dijo que ha estado despierta durante 3 horas y se niega a dormir. Eso me suena familiar. Verin realmente sonrió, lo que transformó su rostro de severo a simplemente antiguo. Me equivoqué. Tu resplandor. Todos estábamos equivocados. Nunca fuiste tocado en el vacío. Simplemente no entendimos lo que necesitabas. Después de irse, James dejó escapar el aliento que había estado conteniendo durante meses. ¿El hombre más aterrador del dominio acaba de disculparse contigo? Creo que lo hizo y admito que estaba equivocado. Eso también. Necesitaré un momento para procesar esto. Sarapene eligió ese momento para finalmente quedarse dormido. Su pequeño rostro tenía una paz que hacía que el corazón de James doliera de amor. Liriene miró a su hija. Este niño que no debería existir. Esta es una prueba de que el universo se deleitaba en reescribir sus propias reglas. Pasé 200 años creyendo que estaba rota, dijo en voz baja. Dejé que me convencieran de que yo no estaba del todo completa. Nunca te rompiste, dijo James. Estaba simplemente esperando el catalizador adecuado. Una reacción bioquímica. La mejor reacción bioquímica. La besó en la frente, teniendo cuidado de no despertar al bebé dormido. Hicimos una persona, Lyra. Un tipo de persona completamente nuevo. Eso es bastante sorprendente. 5 años después, James se encontraba en los jardines de un palacio, observando a Sarapene perseguir mariposas cristalinas a través de las vides en flor. Se movía con la gracia de su madre y la energía caótica de su padre, riendo mientras los insectos se dispersaban en nubes prismáticas. Sus orejas, que recientemente había decidido que eran su característica favorita, estaban decoradas con pequeños clips que tintineaban cuando corría. Papá, mira. Señaló una mariposa que había aterrizado en su mano. Me gusta. Por supuesto que le gustas. Eres muy agradable. Lien salió del palacio llevando un bloc de datos y luciendo agobiada. El consejo quiere volver a discutir las reformas educativas. Juro que si vuelve a mencionar las estructuras curriculares tradicionales, voy a gritar. Grito en viejo velo. Es más impresionante. Ese es realmente un buen consejo. Ella se sentó a su lado, observando a su hija con ese tipo de satisfacción que había tardado años en sentirse natural. ¿Alguna vez te arrepientes de ello? Quedarse aquí, lidiar con la política del dominio y criar a un niño que probablemente heredará el imperio más complicado de la galaxia. James pensó en su pequeño apartamento en la Tierra, su tranquilo laboratorio de investigación, la vida sencilla que había dejado atrás. Luego miró a Sarapene, a Lisn, a la familia que habían construido a partir de dificultades imposibles y una esperanza obstinada. Ni una sola vez, dijo. Sarapene corrió hacia ellos, sin aliento y radiante de alegría.
Cuéntame otra vez la historia de cómo conociste a mamá. ¿Qué parte? James preguntó. La parte del baño. Alfabetización y gemidos. Nunca vamos a superar eso. Nunca. James asintió, acercándolos a ambos. Pero no importa. Es una buena historia. Érase una vez una emperatriz que todos decían que estaba, y un científico que necesitaba urgentemente un baño.